Buenos días, estimados jóvenes de la carrera de Ingeniería Civil, tercer ciclo, LIRCAI. Ahora vamos a tratar de trabajar en el curso de Física 2. ¿Qué aportaciones nos tiene dentro de nuestro campo? Entonces, como la física es amplio, estamos tratando de ordenar en unidades. Como tema ahora tenemos el movimiento armónico simple. Vamos a empezar con eso. Y vamos a ver qué cantidad de aplicaciones nos dan en nuestra carrera, esta asignatura Física 2. Primero empezamos. El movimiento armónico simple es uno de los movimientos en la naturaleza más importantes, podemos decir. Una partícula oscila cuando se mueve periódicamente con respecto a la posición de equilibrio. Y como ejemplo podemos ver el movimiento de un péndulo en un resorte estirado. Los átomos de un sólido están vibrando. Los electrones de una antena radiante o receptora oscilan rápidamente. Los movimientos vibratorios están relacionados con el fenómeno ondulatorio. De todos los movimientos oscilatorios, el más importante es el movimiento armónico simple. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se puede describir matemáticamente y podemos llegar a las aproximaciones muy cercanas de muchas oscilaciones encontradas en la naturaleza. Entonces vamos a considerar un bloque para nuestro estudio de masa m suspendido en un resorte con una constante de proporcionalidad k. Ahí tenemos un resorte sin estirar, luego la masa en equilibrio, y luego la posición de equilibrio, que las dos fuerzas funcionan Fk por X y Mgx el peso. En el equilibrio las fuerzas aplicadas son, como les decía, el peso, la fuerza por el resorte, cuya magnitud viene dada por las definiciones matemáticas Fx es igual a K por X, siendo X la deformación elástica del resorte en la posición de equilibrio. Entonces, el peso mg es igual a K por X. Supongamos que ahora se estira el resorte llevando el bloque hacia abajo de la posición de equilibrio. Vamos a ver, ahí ocurre pues un recorrido que lo vamos a llamar amplitud, cuando abandona a sí mismo sin velocidad inicial. Entonces se iniciará un movimiento oscilatorio arriba y abajo de la posición, desde la posición A hasta la posición menos A, donde se tiene la gráfica. Ahí está. Tenemos de la posición a la amplitud A positivo y la amplitud A negativo, y las fuerzas que están ahí equilibradas. Este es un movimiento oscilatorio. Para nuestro estudio del movimiento oscilatorio, supongamos el bloque en la posición P en el tiempo T, ¿no? Entonces, tenemos ahí la posición del bloque, las fuerzas, que son el peso y la fuerza ejercida por el resorte. De aquí la resultante de ambas fuerzas viene dado por la sumatoria de fuerzas, mg menos kx menos mg, resultando la sumatoria de fuerza igual a k menos k por x. La resultante de la fuerza aplicada al bloque es proporcional a la posición x medida a partir de la posición equilibrio. El signo menos nos indica que siempre está dirigido hacia la posición de equilibrio. Este tipo de movimiento bajo la acción de una fuerza recuperadora elástica, que está expresado matemáticamente, sumatoria de fuerza igual a menos k por x, en ausencia de todo rozamiento, se denomina movimiento armónico simple. Ahora, la dinámica del movimiento armónico simple. Para esto vamos a utilizar la ecuación universal del movimiento, que es sumatoria de fuerza igual masa por aceleración, donde la aceleración en función a la posición es igual la doble derivada de posición con respecto a la doble derivada de tiempo, que es igual a fuerza igual masa por aceleración. Reemplazando, tenemos una ecuación diferencial del movimiento armónico simple. Ahora nos damos cuenta que tenemos que buscar una solución de x en función del tiempo, hasta su segunda derivada. Entonces vamos a ensayar con la función seno. Si tenemos x igual a seno de t, su primera derivada es igual a coseno de t, su segunda derivada es menos seno de t. ¿Y quién es seno de t? Es x. Entonces, la aceleración va a ser igual a menos x. Lo mismo pasa con la solución coseno. Tenemos x igual a coseno de t.
Su primera derivada es menos seno de t, su segunda derivada es menos coseno de t. ¿Y quién es x? Es coseno de t. También funciona. Luego entonces escogemos una solución, seno de la forma más genérica, que es igual a x igual a seno de wt más alfa. Aquí existen tres constantes, amplitud, w y alfa, desconocidas. Derivando tenemos y segunda derivada, lo cual nos lleva a deducir que la velocidad angular es igual a k raíz cuadrada de k sobre m. Por lo tanto, la definición de una ecuación diferencial del movimiento armónico simple es x a a, que es amplitud seno de wt más alfa, donde la cantidad wt más alfa se denomina fase de movimiento y alfa es la fase inicial. Esto es su valor cuando t igual a 0. El movimiento armónico simple es un movimiento vibratorio periódico que se mueve a lo largo del eje X. Tiene un movimiento armónico simple cuando su movimiento es directamente proporcional a su desplazamiento, o cuando su desplazamiento X respecto al origen del sistema de coordenadas está dado en función del tiempo. ¿Ya? Entonces sus elementos del movimiento armónico son periodo, que es el tiempo. Ahí tenemos su definición, su unidad es al segundo. Frecuencia, que es el inverso del periodo. Tenemos también su definición, su expresión matemática. Es ciclos por segundo, ciclos por vibraciones por segundo o hertz también. Frecuencia angular es una constante que tiene unidades de radianes por segundo, que también tenemos su definición. Entonces la amplitud es la máxima elongación. El punto de equilibrio es la distancia que mide entre los extremos positivo y el extremo negativo. Entonces, la posición del movimiento armónico simple está enmarcado que x es igual a seno de wt más alfa. Posición en el movimiento armónico simple, lo que habíamos mencionado antes. Esa misma posición podemos utilizar para la velocidad del movimiento armónico simple, derivando en función al tiempo. Y esa misma velocidad podemos derivar para poder hallar la aceleración del movimiento armónico simple. Segunda vez, y tenemos ahí. Luego, las observaciones que podemos hacer en el movimiento armónico simple es que la aceleración es siempre proporcional y opuesta a la posición. Aquí tenemos, la velocidad máxima va a ser igual a más menos velocidad angular por aceleración. Es decir, si x es igual a 0, indica que la velocidad máxima sucede en la posición de equilibrio. También la aceleración máxima se obtiene cuando x es igual a más menos a la amplitud. Es decir, la aceleración máxima va a ser igual a más menos w al cuadrado por a. En consecuencia, la aceleración máxima sucede en los extremos de la trayectoria. En su casita pueden investigar sobre la energía e interpretación geométrica del movimiento armónico simple, las bibliografías de consulta, ahí lo tienen en 2, y otros comentarios también. Utilizar siempre y ir en favor a nuestro aprendizaje, utilizando siempre las revistas científicas. Gracias, hasta la próxima, jóvenes.